Sentados en el despacho Oval, delante de las cámaras de televisión, los dos se han enzarzado en una discusión muy acalorada en la que también ha participado el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Tanto Trump como su vicepresidente han empezado a lanzarle reproches a Zelensky y a decirle que debería ser más agradecido con Estados Unidos. Recordemos que Trump está negociando la paz directamente con Putin y ahí en el despacho Oval Zelensky le estaba recordando que Rusia lleva agrediendo a Ucrania desde 2014. Le estaba diciendo que el acuerdo de los minerales no es suficiente, que necesita garantías de seguridad para saber que Rusia no va a volver a atacarla en el futuro, y enseguida se ha disparado la tensión. La bronca televisada de Trump y su vicepresidente a Volodymyr Zelensky en el despacho Oval fue un espectáculo, pero también fue una clase sobre el funcionamiento de las relaciones internacionales y básicamente también una lección de quién manda y quién obedece en las relaciones internacionales. Como escribía Bifo hace días en Diario Red, la guerra de Ucrania fue desde el principio una guerra de Estados Unidos contra la Unión Europea, una guerra destinada a destruir al pueblo ucraniano y robarle sus recursos. Estados Unidos y Rusia están estratégicamente aliados en este proyecto, a pesar de que tácticamente eran enemigos desde el 22 de febrero de 2022. Biden ha preparado el terreno provocando a Rusia para que optase por la invasión de Ucrania. Ahora, después de cientos de miles de muertos, Trump se reúne con Putin y se reparten el botín de este país, víctima sacrificial del salvajismo occidental, así como de la ferocidad rusa. Tras empujar a Ucrania a una guerra suicida, los estadounidenses la entregan a los invasores y a cambio de esta traición quieren apoderarse de sus recursos minerales con la ayuda rusa. Lo que vimos en el despacho Oval con Trump diciéndole a Zelensky "no tienes cartas que jugar, chaval", fue básicamente eso. ¿Y Europa? Se pregunta Bifo. Europa debe asumir su derrota militar, derrota política, pero sobre todo derrota moral. La tarea de la Unión Europea, si alguna vez existió, habría sido imponer una mediación pacífica rechazando el chantaje de Biden, pero en lugar de ello está de rodillas frente a Putin y también frente a Trump. Estamos de nuevo en un episodio de la tragedia europea. La Unión Europea se pregunta cómo salvar su honor y su democracia liberal. Pero amigos, amigas y amigues, la democracia liberal está acabada. Una tras otra, las capitales europeas se están convirtiendo al nacionalliberalismo de Musk y de Bannon. En cuanto al honor, pues bueno, hay que reírse. En lugar de salvar el honor de Europa, los líderes franceses, británicos y alemanes tienen que salvar su propio pellejo y la Unión Europea es un hombre muerto que camina. ¿Recuerdan el 1 de marzo de 2022 cuando el ingenuo de Zelensky dijo en el Parlamento Europeo "Ucrania está dispuesta a morir por Europa, ahora veremos si Europa está dispuesta a morir por Ucrania"? Bueno, pues ahora veremos si moriremos todos por Zelensky, pero esta vez no se trata de una metáfora poética. Esta vez moriríamos de verdad. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. ¿A qué presidente del mundo no le han cantado una vez en su vida las 40 en el despacho Oval? Seguramente a muchos, pero nunca lo habíamos visto con tanta crudeza como hace unos días. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a recapitular estas 72 horas de infarto desde el viernes hasta hoy, en la que vimos a Zelensky en la Casa Blanca, después el domingo esa reunión en Londres y todas las reacciones que han ocurrido en torno a este era de la fuerza bruta cada vez más acelerada. Manu Levín, supongo que te habrás puesto la escafandra para bucear en la mierda y el fango mediático de estos días, ¿no? No queda otra. Vamos a comprobar qué es lo que están diciendo los medios del escarnio al que Donald Trump y J.D. Vance sometieron a Zelensky en la Casa Blanca y cuál es el esquema en el que siguen tratando de encajar una realidad que ya no entra en eso, pero ni con calzador. ¿Para qué me invitan? Se llama la sección de Inafino Génova, pero bien podría llamarse... ¿Para qué lo invitaron a Zelensky? Ya, ¿no? Lo dije, claro. Ya lo dije. Bueno, vamos a hablar un poco sobre ese acuerdo de minerales, el famoso acuerdo que estaba sobre la mesa y no se firmó en el último momento, a saber por qué, ¿no? Hemos visto todo eso. Hablaremos también de algunos momentos de esa conversación que creo que fueron una suerte de trigger para Trump y veremos que este modus operandi de Zelensky no es nuevo. Y hoy contaremos con Naya Sanzo
De geopolíticas, arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Humillación, esa es la palabra que más ha sonado para explicar lo ocurrido el pasado viernes en la Casa Blanca, cuando Volodymyr Zelensky acudió en visita diplomática a reunirse con Donald Trump y con su equipo. Recuerden que, excluidas tanto Ucrania como la Unión Europea de las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos, que inició Donald Trump, Kiev y Bruselas están buscando, desde el anuncio de estas conversaciones, volver a posicionarse dentro del tablero. Recordemos que pocos días antes, tanto Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, como Emmanuel Macron ya habían pasado por el despacho Oval para intentar negociar con Trump las condiciones de paz en Ucrania. Sus visitas, las de Starmer y Macron la semana pasada, habían logrado poner sobre la mesa la idea de una misión de paz de países europeos miembros de la OTAN como garantías para Kiev, una vez logrado el acuerdo, negociando siempre, eso sí, con mucho tiento a la hora de interlocutar con Trump, como bien se escenificó con los apretones de manos y las sonrisas forzadas del primer ministro francés. Si hubo tensión en esas reuniones, fue a puerta cerrada. De cara a la galería, los líderes europeos intentaron escenificar, digamos, cierta normalidad, mientras intentan atraer a Trump a su postura, ¿verdad? Aunque más que de líderes europeos, deberíamos quizá hablar del líder francés y del líder británico, porque a Kaja Kallas la semana pasada le dieron un buen portazo en Washington cuando fue a reunirse con Marco Rubio. Humillación también, otra palabra que resuena. Sea como fuera, parecía que la Unión Europea estaba volcando sus esfuerzos diplomáticos en intentar convencer a Trump. No así tanto, por supuesto, en negociar con su vecina Rusia, con quien no han abierto ningún diálogo. Pero el hecho es que el viernes Zelensky acudía a Washington para continuar teóricamente esa senda, y en esos 40 minutos de reunión, delante de todas las cámaras, con periodistas y con un montón de personas presentes en esa sala, ocurría esto, vean. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Tras esto, se canceló la rueda de prensa y el almuerzo y, por supuesto, pues no se firmó ese famoso acuerdo de extracción de minerales. Es más, el equipo de Trump básicamente le enseñó la puerta del despacho Oval al equipo de Zelensky. Parece que el todavía presidente ucraniano aún no ha comprendido el papel que se le ha reservado en este nuevo escenario. De hecho, si se visiona la reunión entera, los 40 y tantos minutos, pues parece que empieza, que arrancó con un tono más o menos amistoso, hasta que termina derivando en ese desastre diplomático a tres bandas, entre Trump, J.D. Vance y Zelensky. El matonismo, la agresividad y sobre todo el hecho de hacerlo frente a todo el mundo con los medios grabando sientan un peligrosísimo precedente en la forma en que las relaciones internacionales van a escenificarse de aquí hacia el futuro. De ahí la idea de que la humillación haya sido la palabra más repetida en los últimos días. Ello no obsta para reconocer que Zelensky tenía una misión, negociar la paz, y fracasó con su actitud y con sus demandas. Acostumbrado a ser reverenciado en Europa, ya que sus peticiones y sus análisis, incluso aunque fueran absolutamente irrealistas en lo militar y en lo político, como hemos podido ver mes a mes en esta guerra, se han asumido como verdades. El viernes los argumentos de Zelensky sobre, por ejemplo, quién incumplió los acuerdos de Minsk o sobre una Europa conquistada por Rusia, no se sostuvieron ante la agresividad con la que J.D. Vance le contradecía. Incluso uno de sus apoyos incondicionales en Estados Unidos, el senador republicano Lindsey Graham, afirmó que Zelensky debe dimitir, enviar a alguien con el que se pueda hacer negocios o cambiar. El senador había puesto de hecho en cuestión si Zelensky era recuperable y si Estados Unidos podría negociar con él algo alguna vez. Ya ven la fiabilidad que tienen los socios de Estados Unidos, a quienes los estados europeos han regalado su seguridad y su política exterior durante décadas. Zelensky ya no es recuperable, parece, porque, claro, ya no sirve para sus intereses. Algunos dirán que esto nos pilla de nuevas, pero sería tomar a la gente por imbécil. ¿Se acuerdan cuando los mujahidines como Bin Laden eran socios privilegiados contra la Unión Soviética? ¿Se acuerdan cuando salvar a las mujeres afganas era una misión existencial de Occidente? ¿Se acuerdan cuando el propio Putin era invitado al G8 y era el mejor candidato para unirse al club de los buenos demócratas capitalistas?
El caso es que poco después de la salida de Zelensky y la retransmisión de esta discusión, la Unión Europea reaccionó a través de una respuesta coordinada de sus principales líderes. La debilidad cría más guerra, dijo Ursula von der Leyen. El camino a la paz es la fuerza. Ucranianos, sed fuertes, sed valientes, no tengáis miedo. Bueno, aterrador, orwelliano, ¿no? Leer esto. Esto en la práctica es pedir a Ucrania que siga mandando jóvenes a morir, porque secuestra hombres cada día para el reclutamiento forzoso. Sigan, por ejemplo, la cuenta de Marta Javrishko, profesora ucraniana experta en extrema derecha, residente en Estados Unidos, amenazada por nazis rusos y nazis ucranianos, nada sospechosa de propagandista, que recoge los múltiples episodios de movilización forzosa que se producen en todo el país a través de las fuerzas de reclutamiento, tanto que la gente huye al ver a personas con uniforme militar o furgonetas sospechosas en la calle. Como dice esta profesora, van a ser ustedes, los europeos, los que van a meter a sus hijos en estas furgonetas para mandarlos a formar, entrenarse y, bueno, disparar y morir. Si hablamos de humillar a un pueblo y a su gente, esto también es una terrible forma de indignidad. Volviendo a la reacción europea, Europa prefiere no confrontar con Estados Unidos, sino seguir lanzándole mensajes indirectas mientras a los europeos nos asustan y nos apremian porque tenemos una misión existencial y porque los rusos nos van a invadir a toda Europa. Y más allá, porque atención, según reprochaba indirectamente a Estados Unidos, la alta representante de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, si no vencemos a Rusia, ¿cómo vamos a poder cómo va a tomarnos en serio China? I hear the statements by some American officials saying that, you can't possibly beat Russia. I mean, Russia is so much bigger and, you need to give in to Russia because it's not beatable, which is not true, by the way. But then you're trying to signal to your Asian counterparts that if China is attacking them, then you are there. But China is so much bigger economy than Russia is, with so much bigger military than Russia is. So if you're saying that you're not able to beat, that we collectively are not able to really pressure Russia so much that it would have an effect, because then how do you say that you're able to take on Si no somos capaces de vencer a Rusia, ¿cómo vamos a vencer a China? O sea, esta señora acaba de afirmar que Europa va a escalar su apoyo hasta vencer a Rusia para probar que podemos vencer también a China. No solo es pensamiento mágico, sino absolutamente demencial y contrario a cualquier cultura de paz en una democracia. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién ha votado a esta señora? ¿Quién ha decidido que Kaja Kallas vaya a decidir sobre el destino de nuestras Fuerzas Armadas, nuestro dinero público, nuestra seguridad? ¿Alguien se imagina escuchar algo así de contundente, por ejemplo, sobre defender Palestina? En fin, pasamos al día de ayer, domingo 2 de marzo, cuando fue convocada una reunión en Londres entre Zelensky y los principales líderes europeos para, cito literal, reforzar la seguridad de Ucrania frente a Rusia. Asistieron figuras como Macron, Pedro Sánchez, von der Leyen y Rutte, secretario general de la OTAN. Sí, que por cierto, Manu, da para pensar que la reunión en la que parece que toma forma esa soberanía europea, sea lo que sea, ante la fractura con Estados Unidos, sea precisamente en la capital de un país anglosajón que abandonó la Unión Europea, el Reino Unido. Así que si de humillaciones se trata, por aquí tienen otra. La cumbre se saldó con la presentación de un plan para la paz franco-británico. Starmer y Macron propusieron un plan inicial de tregua aérea, marítima y energética de un mes en Ucrania, con una segunda fase que incluiría tropas de paz europeas para garantizar cualquier acuerdo con Rusia. En paralelo, plantean más ayuda militar y económica a Ucrania como garantías firmes de seguridad. Bueno, así se entienden mejor las palabras que una y otra vez tuitea von der Leyen. Paz a través de la fuerza, nos dice, pero de momento vemos mucha fuerza y poca paz. Y poca paz. Starmer siguió también con otra expresión que igual le resulta familiar. Buscar una coalition of the willing, o coalición de voluntades, o de los voluntariosos. Una coalición de voluntades, ¿les suena de algo esa expresión? Bueno, pues es que así se llamó desde el Reino Unido a la coalición de estados voluntarios, 30 naciones que públicamente dieron al menos algún apoyo a la invasión de Irak, liderada por Estados Unidos, por George Bush, en 2003. Se armó después de que Washington, recuerden, decidiera que el régimen iraquí poseía armas de destrucción masiva que constituían una amenaza, y en ella Reino Unido envió el mayor contingente de soldados. Así que este es un recadito inglés. Coalition of the willing. Favor con favor se paga.
La decisión de Starmer de reintroducir el término se produjo durante una entrevista con la BBC el domingo por la mañana, donde reveló un plan anglo-francés para trabajar con Estados Unidos en un acuerdo de paz para Ucrania. Dijo también que permitirá a Ucrania comprar más de 5.000 misiles de defensa aérea, que se traduce en un crédito de 1.600 millones de libras. Para presentar el plan de paz, Starmer dejó otra frase para la historia: el Reino Unido está preparado para apoyar poniendo botas en tierra y aviones en el aire. Claro, porque ¿para qué poner acuerdos de desarme mutuo en un papel, pudiendo poner aviones en el cielo, ¿no? Y botas en la tierra? Y botas en la tierra. Starmer trajo a Londres en realidad también lo que había negociado en Estados Unidos, en Washington, antes de la visita catastrófica de Zelensky: un hipotético respaldo estadounidense a ese plan de paz, pero sin que Washington ponga tropas estadounidenses en el terreno. Por su parte, Europa asumiría un rol más autónomo, pero con el respaldo de Estados Unidos, cito literalmente lo que presentaba Starmer, lo que incluiría un refuerzo de la ayuda militar en esa coalición de voluntades y un compromiso disuasorio contra Rusia, sobre todo en el flanco oriental de Europa. Y también se acordó mantener las sanciones y la presión económica sobre Rusia. Von der Leyen, de hecho, llamó a rearmar urgentemente a Europa ante las amenazas globales, aunque luego acuérdense de lo que dijo cuando le preguntaron si mandaría a sus hijos a la guerra. Vean. Und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. ¿Cómo se ríe? Se parte de risa. Mis hijos, que vayan los tuyos. Los míos ni de coña. Los míos se quedan aquí en Luxemburgo conmigo, trabajando para algún banquito o para alguna fundación, o se me hacen comisarios, como su mamaíta. Turquía también estaba en las negociaciones, un actor al que no hay que desdeñar porque dice que quiere contribuir a reconstruir la arquitectura de seguridad de Europa. Ahora que Siria se ha desactivado como problema para Ankara, que ha tomado el control de facto del país, pues reclama su sitio en esa nueva Europa soberana y autónoma. Tan soberana que se reúne en Londres, que depende de Turquía y que ha tenido que tirar ojo de las casas reales europeas, ese garante de democracia y de valores europeos, para reforzar los mensajes de este fin de semana. Tanto el rey Felipe VI como Carlos de Inglaterra han salido de sus palacios para apoyar la legítima defensa del pueblo ucraniano. Ojo que a ver si va a tener que ir Leonor a pelear a Mariupol a este paso. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que varios países han expresado su intención de incrementar su presupuesto de defensa. Vamos, el mandato que la alianza lleva repitiendo desde 2022. Pero ojo, que Rutte también calificó de muy desafortunada la tormentosa reunión entre Zelensky y Trump y pidió al pobre Zelensky que respete lo que Trump ha hecho por Ucrania. En fin. Y eso, que no nos olvidemos, porque Rutte tampoco se olvida de que los Javelin los facilitó Trump en 2019 a Kiev, sin los cuales Ucrania no habría tenido ni una oportunidad en el momento de la invasión rusa en 2022, dicho por él mismo. Hay que darle a Trump crédito por eso, decía Rutte, y por todo lo que está haciendo. El secretario general de la OTAN decía esto. Por si alguno se ha creído eso de que Trump es una adalid antiimperialista o algo así, o que Estados Unidos va a abandonar la OTAN, como tuiteaba Elon Musk, les recordamos que mientras los intereses de Estados Unidos estaban en Ucrania, tanto Obama como Trump, como Biden padre, Biden hijo, Victoria Nuland, Lindsey Graham, Condoleezza Rice y todos ellos armaron y financiaron a Ucrania y evitaron cualquier posibilidad de paz. Auparon a Zelensky, así que esto no es una lucha contra la oscuridad. Trump deja caer ahora a Zelensky porque ya no le es útil como antes dejó caer a tantos otros. ¿Y ahora qué? Bueno, esto prepara el terreno para una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo el 6 de marzo en Bruselas. Por lo pronto, oficiales del equipo de Trump han filtrado a The Washington Post que la administración Trump está considerando poner fin a todos los envíos en curso de ayuda militar a Ucrania, pero ya hemos visto la fiabilidad de estos movimientos. De momento tenemos una Europa en la que el Pacto Verde ha terminado y ha entrado en su era del metal. Aunque parece que volvemos a 2022, cuando se nos presentó esta guerra como una lucha del bien contra el mal y la luz contra la oscuridad. Hace pocas horas, EFE nos presentaba a los ganadores de la guerra. Indra y el resto de empresas del sector de la defensa, dice la agencia EFE Europeas, se disparan en bolsa después de que Europa se haya comprometido a apoyar la seguridad de Ucrania si se cierra un acuerdo de paz con Rusia y ante la predisposición del viejo continente a rearmarse de forma urgente y elevar el gasto en defensa. Ojo con los números. Los títulos de la española
Indra, Prisa sabe mucho de eso, se dispararon un 10,69%, la alemana Rheinmetall un 14,26%. En Londres, la compañía Base Systems sube un 17,42% y la italiana Leonardo un 11,75% en los indicadores. Y por último, la francesa Thales avanza un 15,84% en el índice de la bolsa Gala. Pues parece que los ganadores de la guerra no están en Moscú, ni en Washington, ni en Pekín, ni en Corea. Y me vais a permitir, compañeras, compañeros, que un inciso personal aquí, porque estoy leyendo y escuchando argumentos que resuenan de 2022. Pedir que cese el reclutamiento de hombres era ser un rendicionista. Advertir de que Ucrania no iba a entrar en la OTAN y contextualizar esta guerra era ser putinista. Señalar que se estaba dando gasolina a un conflicto que se podía haber parado ya en Minsk o en Estambul era ser una ingenua pacifista. Decir que el Maidán tuvo mucho de operación de cambio de régimen para hacer saltar Ucrania por los aires era ser una roja trasnochada. Que hace 2 años muchas personas comprasen los argumentos que la OTAN revistió de valores, con unos medios dedicados a repetir esa propaganda una y otra vez y despojarlo de contexto, ok, puede entenderse. Que hoy se vuelvan a usar esos argumentos desde la izquierda es imperdonable. Y ahora, por lo visto, pelear por la paz es ser trumpista, ¿verdad? En fin. Ayer Macron declaraba que faltan 15 minutos para la medianoche, una metáfora del reloj que usan los científicos atómicos ante el riesgo existencial de una tercera guerra mundial. Estas declaraciones de sacrificio de guerra, de pánico nuclear, de botas en el terreno, de ir a la guerra sin miedo, las están haciendo los líderes de la Europa que creen representar el mundo libre. Y luego, algunos autodenominados periodistas les toman la palabra y se lo publican así, sin críticas. Eso sí que es humillarse ante uno mismo. Nosotros aquí seguiremos intentando explicar esta era de la fuerza bruta sin vasallajes, con prudencia y con rigor. La derrota moral de algunos ya está vista para sentencia. Para la gente decente, esta que sabe que no podemos entregarnos a una escalada militar, para ellos y ellas aquí seguiremos informando. Gracias, compañera. Y esta es la reacción de la embajadora ucraniana que estaba presente en el despacho Oval durante el enfrentamiento. Un gesto que está haciéndose viral en redes sociales y que es muy ilustrativo de la situación inédita que se ha vivido esta tarde en la Casa Blanca. Tremendo gesto, Manu Levin. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Humillación, burla, desprecio, afrenta, vejación son algunas de las palabras clave de los miles de titulares que se generaron a raíz del matoneo de Trump y Vance a Zelensky en la Casa Blanca. Y lo cierto es que va a haber que acuñar nuevos términos porque todos estos se quedan bastante cortos para lo que está pasando aquí. Y que, ojo, aún no ha acabado porque todavía queda bastante margen para que Ucrania sea más arrastrada por el suelo. CNN, Zelensky dice que el respaldo de Trump es crucial después de que el presidente de Estados Unidos lo increpara en la Casa Blanca. Infobae, Zelensky aseguró que Ucrania está lista para firmar el acuerdo de minerales con Estados Unidos. Infobae, Zelensky busca reconstruir los vínculos con Estados Unidos tras el tenso encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. El Comercio, desde Perú, Zelensky dice que Ucrania está lista para firmar el acuerdo de minerales con Estados Unidos. Medios desde Vietnam, Zelensky todavía quiere firmar un acuerdo sobre minerales y mejorar las relaciones con Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que todavía estaba dispuesto a firmar un acuerdo mineral con Estados Unidos al tiempo que expresó su gratitud por las contribuciones de Washington. El presidente ucraniano enfatizó la importancia de Estados Unidos y expresó su gratitud a Washington cuando Trump criticó previamente a su homólogo ucraniano por no apreciar las contribuciones de Estados Unidos a Kiev durante más de 3 años del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, entendemos la importancia de Estados Unidos y estamos agradecidos por todo el apoyo que recibimos de Estados Unidos. No pasa un solo día sin que nos sintamos agradecidos, dijo Zelensky. No pasa ni un solo día sin que nos sintamos agradecidos a Estados Unidos. Qué triste. Más bien, habría que decir que no pasa un solo día sin que se evidencien las terribles y humillantes consecuencias que puede tener para un país subordinarse a los Estados Unidos de la forma en la que lo ha hecho Ucrania y toda Europa. Claro, es que después de haber sido vejado en público por Trump y Vance, a Zelensky no le queda otra que envainársela y autohumillarse todavía más saliendo a decir este tipo de cosas. Estamos muy agradecidos con Estados Unidos, señor Donald Trump. Cuando usted quiera firmamos el acuerdo. Por acuerdo, léase la entrega de los recursos naturales de Ucrania a Estados Unidos. Vamos, una relación de maltrato de manual. La víctima no puede salir de la relación porque depende económicamente del maltratador. Tal cual.
Pobres ucranianos, la verdad, y pobres europeos. Bueno, y cuéntanos, Levin, ¿qué está diciendo la prensa del jardín europeo del escarnio al que los nuevos amos de Estados Unidos sometieron al todavía presidente de Ucrania? Pues os cuento. Por un lado, lo que hay son un montón de condescendientes palmaditas en la espalda a Zelensky, así justo al lado del puñal que le clavó Trump, con un verbo que se repite curiosamente en todos los titulares. Fijaos, La Sexta: Europa arropa a Zelensky tras la bronca con Trump en la Casa Blanca y anuncia más ayuda militar para Ucrania. Es hora de actuar. Crónica: los líderes europeos arropan a Zelensky tras la pesadilla que vivió con Trump. El Debate: los líderes europeos arropan a Zelensky en Londres e intentan reaccionar ante el acercamiento entre Trump y Putin. Agencia F: Europa arropa a Zelensky tras el enfrentamiento verbal con Trump. Ucrania no está sola. 20 minutos: Europa arropa a Zelensky tras la encerrona y bronca de Trump. No está solo. Swiss Info: Europa arropa a Zelensky tras el enfrentamiento verbal con Trump. Ucrania no está sola, etcétera, etcétera. Ya veis que el Golfo de México ahora se llama Golfo de América y Europa ahora se llama arropa. Y, pequeño paréntesis, llama la atención la diferencia abismal de enfoque mediático sobre este episodio con Zelensky respecto al que vimos sobre los choques de Trump con Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum, porque la misma prensa del jardín, que hoy sale en defensa del pobre Zelensky, que no hizo nada malo y sufrió el bullying de Trump y Vance, desplegó, si recordáis, el enfoque contrario sobre las agresiones de Trump contra el gobierno de Colombia, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí el malo era quien había sido objeto de los agravios de Trump. Os recuerdo brevemente: Deutsche Welle: Petro, Trump, X como trinchera y los egos de los mandatarios. Es un problema el uso que Petro hace de su cuenta en la plataforma X que él mismo maneja. No ha querido entregar su cuenta personal a un funcionario o a alguien que se la pueda administrar como jefe de Estado. Esto lo ha conducido a tener salidas inapropiadas en temas diplomáticos. Petro tiene una personalidad protagónica, egocéntrica. No es la primera discusión en X con otros mandatarios. Su personalidad lo ha conducido a tener este tipo de relaciones no muy comunes en diplomacia. Voice of America: expertos consideran que Gustavo Petro comete errores en su relación con el presidente de Estados Unidos. Infobae: Petro siguió sus ataques contra Donald Trump. Cree que somos razas inferiores. Infobae: Gustavo Petro volvió a justificar sus enfrentamientos con Donald Trump. Arrodillados no somos patria, somos un rebaño. Radio Televisión Española: los expertos sobre la tensión entre Estados Unidos y Colombia. Petro ha caído en la trampa de Trump. Vamos, que Zelensky es una víctima inocente de los improperios del matón Trump, no como Gustavo Petro, que atacó a Trump, cometió errores, cayó en la trampa porque tiene una personalidad egocéntrica y le gusta demasiado el X. Y cabe preguntarse cuál es la diferencia entre ser un ególatra irresponsable que es culpable de desatar la ira de Trump y ser un líder honorable que es víctima de la injustificada ira de Trump. Pues básicamente ser un supuesto aliado o un supuesto adversario de los líderes políticos y mediáticos del European Garden. Claro, la diferencia es si eres supuestamente de los nuestros o no. Si no lo eres, como Gustavo Petro, entonces celebraremos que Trump te escupa en la cara y te culparemos por ello. Esta muestra de doble rasero y de hipocresía insoportable en la geopolítica mediática puede parecer anecdótica, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión de lo que está pasando con Ucrania, pero no lo es, porque tiene mucho que ver con el segundo elemento que quería comentar del discurso mediático sobre lo que está pasando ahora mismo entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Europa. Y es que mientras toda la humanidad comprueba que todo esto va de pasta, de negocios, de disputa por los recursos naturales y por las áreas de dominio imperial de cada potencia, y que el mal llamado apoyo de Estados Unidos a Ucrania siempre ha tenido que ver con eso, y no con ninguna pamplina de la defensa de la democracia y de los valores y de no sé qué. Bueno, pues cuando todo el mundo comprueba eso, la prensa del jardín sigue con la pamplina, siguen haciéndonos tragar, iba a decir el cuento chino, pero no, el cuento europeo, el cuento atlantista, que explica las cosas que pasan en el mundo como una lucha entre dos modelos civilizatorios, lo decía antes Zugasti, la luz y la oscuridad, la libertad y la esclavitud, la democracia y la autocracia, dicen ahora. Un discursito que, claro, si ya era difícil de tragar, pues ahora ya uno no sabe ni por dónde le tiene que meter el tenedor, y que es, creo yo, pues el gran marco mental que hay que cuestionar aquí si uno no quiere ser más estafado que un criptobro seguidor de Milei.
Expansión. Donald Trump quiere un mundo seguro para las autocracias. Europa tendrá que defender la democracia liberal sin el apoyo de Estados Unidos. Infobae. Redondo aboga por defender la democracia con uñas y dientes frente a las autocracias. ABC. Dombrovskis propone a Trump una alianza de democracias frente a un eje de autocracias. El Mundo. Trump trata a los líderes de las democracias como adversarios y a los de autocracias como amigos. Demócratas contra autocracias. Este es el eje que, mientras Trump y Putin se reparten Ucrania, sigue dibujando la prensa europea. Y ahora ya no saben en qué campo situar a Estados Unidos, lo cual debería servir para responderse a una pregunta. ¿De verdad ese eje sirve para entender el mundo actual? Claro, es que todos con la misma cantinela y todos con la misma palabra, si os fijáis, que ahora ponen a democracias, autocracias. A mí la verdad es que este tipo de cosas me hacen un poco de gracia. La manera en la que se ponen de moda, digamos, ciertos términos en el lenguaje político mediático, ¿no? Porque en otra época era dictadura, ¿no? Democracia versus dictadura. El significante era dictadura, la dictadura de Maduro, etc. O en otros momentos fue el totalitarismo, los totalitarismos. ¿Recordáis qué significaba eso? Pues no estaba muy claro, ¿no? Pero básicamente todo aquello que fuera la otredad, aunque en esa categoría entraran pues tanto churras como merinas. Ahora parece que la palabra de moda es autocracias, avisados quedamos. Es un intento, creo yo, de insuflar vida al relato después de que las palabras anteriores hayan quedado ya un poco gastadas, ¿no? Es mi interpretación de la renovación del término. Bueno, pero más allá de esa pequeña observación, lo que cabe cuestionar es el planteamiento de fondo, que hoy llega a extremos ridículos cuando la prensa, como decía Pablo, ya no sabe en qué lado colocar a Estados Unidos, que es el supuesto máximo representante del supuesto orden civilizatorio, liberal y democrático occidental. La libertad digital. El matón Trump no humilló a Zelensky, sino a su propio país y a la causa de la libertad. Libertad digital. Trump pretende que el presidente ucraniano sea un convidado de piedra en un asunto que pretende negociar exclusivamente con el autócrata del Kremlin, convertido desde hace años por méritos propios en la mayor amenaza para Europa y, por extensión, el mundo occidental. Lo que se dirime en el este de Europa en estos momentos, dice Libertad Digital, no es un acuerdo comercial, sino la propia supervivencia de la democracia en el continente europeo, amenazada directamente por un tirano euroasiático que se cree con derecho a exigir viejas lealtades a los países invadidos en los tiempos de la antigua URSS. Trump ha adornado su quiebra moral como líder del mundo libre con un espectáculo infame de matonismo ante la víctima de una invasión militar mientras defiende al agresor. Esta ruptura, dice Libertad Digital, de Estados Unidos con su tradición en defensa de la libertad y la democracia interpela directamente a la Unión Europea. Lamentablemente, la UE seguirá dependiendo de lo que decida Putin en el futuro, con la fuerza de sus tanques y el apoyo inaudito de la superpotencia que, hasta que llegó Trump, hacía valer en todo el mundo el alto principio moral de la libertad. Estados Unidos ha roto con su tradición en defensa de la libertad y la democracia. Estados Unidos hacía valer en todo el mundo el alto principio moral de la libertad. Claro, sobre todo en Irak, en Afganistán, en Palestina, en fin. Hay relatos que ya no se sostienen más, pero en Libertad Digital y en la cadena SER también. Hoy nos desayunamos con toneladas de obsoleta propaganda made in Guerra Fría sobre el mundo libre contra el mundo autocrático y con disquisiciones absurdas sobre cómo habría que encajar a determinados países, empezando por Estados Unidos, en un esquema en el que la realidad, lo decía antes, ya no entra ni con calzador. Porque claro, uno le da un sorbo al café leyendo sobre el choque de civilizaciones y la batalla existencial de la democracia en Ucrania, y cuando da el sorbo siguiente se encuentra, por ejemplo, con esto. El rey pide apoyo y solidaridad con Ucrania, con palabras y acciones. Don Felipe defiende su derecho a una paz duradera y a su integridad territorial tras la agresión rusa. Su Alteza, el rey Don Felipe, pide apoyo a Ucrania, un país que es una monarquía hereditaria, con un jefe de Estado al que no se puede elegir y que lo es por ser hijo del anterior jefe de Estado. ¿De qué lado cae aquí? ¿Autocracia? Sí, ¿no? ¿Democracia? Don Felipe, ¿a qué contenedor va, no? ¿A la democracia, al de la autocracia? Ya están otra vez los rojos de mierda, pero ¿cómo que en qué lado está España? Pues en el de la democracia plena, compañeros. Es verdad, es verdad. Es verdad, yo sigo con mis tonterías, ¿eh? Me disculpáis. Siguiente sorbo al café. Onda Cero. Meloni transmite a Zelensky su apoyo para una paz justa en Ucrania. Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, partido heredero directo de Benito Mussolini. ¿De qué lado cae? Pues en el de la democracia y en el lado del mundo libre, Levin. Faltaría más. Cara Giorgia, querida Giorgia, compañera. Ok, ¿y la Argentina de Milei?
un presidente que ha asumido poderes ejecutivos extraordinarios, que ha nombrado por decreto ahora mismo a los jueces que tienen que investigarle a él mismo y que, por cierto, ha eliminado todo rastro de sus fotos y declaraciones de apoyo a Ucrania siguiendo la línea marcada por Trump. Es democracia, autocracia. Era democracia cuando apoyaba a Zelensky, pero ya no. Son preguntas que nos hacemos. Y el nuevo régimen sirio, esa tecnocracia islamista según el diario El País, ¿forma parte del bloque de la luz o el de la oscuridad? Y Arabia Saudí, donde negociaron Putin y Trump y donde se juega la Supercopa de España de fútbol, ¿es Rubiales? ¿Es de dónde cae? En el choque de civilizaciones entre la autocracia rusa y las democracias occidentales, ¿de qué lado cae Hungría y Eslovaquia y Polonia? ¿Polonia representa un modelo político antagónico al de Rusia? ¿En serio? Insisto, el Reino de España, donde hay raperos en la cárcel, 3 familias que acumulan tanta riqueza como 14 millones de personas, un jefe de Estado no electo, una policía política que persiguió a partidos legales desde el gobierno y donde la gente no puede tener un techo aunque trabaje 8 horas, es democracia y mundo libre, a diferencia de, no sé, China, donde la gente se jubila con 60 años y los coches vuelan, básicamente, que es una indeseable y oscura autocracia. Por favor, ya está bien con la chorrada. La chorrada del mundo dividido en democracias y autocracias, la libre y democrática Europa que arropa frente a la autoritaria Asia y la idea de que es eso lo que se dirime en Ucrania, no es más que eso, una chorrada que además se ha vuelto especialmente insostenible a raíz de, bueno, lo que todo el planeta está pudiendo ver con sus propios ojitos. Propaganda que no da más de sí. Aquí lo vamos a hacer de otra manera. Gracias, Manu. Últimamente hemos visto al secretario general de la OTAN hacer equilibrios sobre este enfrentamiento, una reunión desafortunada sobre que Estados Unidos deje fuera de las negociaciones de paz a Europa, que no se quejen por estar o no estar, que los europeos participen con propuestas. La fractura entre Estados Unidos y Europa es evidente y tiene consecuencias. Soy Marrute, no se quejen. Ina Finogénova. Vamos con la víctima del bullying. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. No conozco al presidente de Ucrania, pero su comportamiento es un poco extraño. Parece que es parte del espectáculo. Está en la televisión mañana, tarde y noche. Está en el Parlamento del Reino Unido, el Parlamento alemán, el Parlamento francés, el Parlamento italiano, como si estuviera librando una campaña política. Debería estar en la mesa de negociaciones. Si no hubiera querido la guerra, habrían negociado un poco más. Deberíamos tener una conversación seria. Está bien, fuiste un buen comediante, pero no hagamos la guerra para que aparezcas en la televisión. Esto lo decía el presidente brasileño Lula da Silva en una entrevista a la revista Time hace casi 3 años, en mayo de 2022. La guerra en Ucrania iba por el 3er mes y tenía ya en su historial un acuerdo de paz frustrado, como supimos después. 3 años después, lo que vimos en el despacho Oval parecía un capítulo más del Servidor del Pueblo, la serie que catapultó a Zelensky a la fama y posteriormente a la presidencia. Un capítulo que incorporó un elenco estelar de Hollywood, ¿verdad? Pero claro, el hecho de que la realidad haya superado tanto la ficción convierte ese episodio en uno de los más importantes en la historia de la diplomacia, por varias razones. La principal es que es una muestra de lo que el presidente brasileño articuló hace 3 años ya, que Volodymyr Zelensky, el Churchill de nuestros tiempos, no es capaz de salirse del papel, anhela esa bendita primavera de 2022, insisto, para él lo fue cuando fue declarado el líder del mundo libre y aplaudido por la comunidad internacional, salvo algunas escasas excepciones. Por lo tanto, la intenta prolongar lo que puede y a costa de lo que sea, hacer la guerra para aparecer en televisión, como dijo Lula. Esto da una idea no solo sobre la calidad humana del presidente, sino también sobre muchos de los acontecimientos que pasaron en los años, tanto posteriores a la invasión rusa como en los años previos. Ahora me explico. Zelensky en este viaje ha tenido solo un trabajo, como dijo Irene ya, conseguir el mejor acuerdo posible para su país. No entro a evaluar ahora si depositar los recursos naturales de tu estado para el beneficio de Estados Unidos es buena o mala estrategia. Lo cierto es que Ucrania entregó su soberanía y con ello toda su riqueza a Estados Unidos hace muchos años ya. El caso es que fue a Estados Unidos específicamente a firmar el famoso acuerdo de minerales que aparentemente estaba listo después de meses de conversaciones y redacción. No viene de más recordar que él mismo se lo propuso a Estados Unidos y otros aliados occidentales en septiembre, en el marco de su
plan para la victoria, ¿se acuerdan? Luego se desdijo públicamente porque no quería que Ucrania apareciera como deudora y pidió una mención a las garantías de seguridad. Algunos de sus clamores aparentemente se tomaron en cuenta porque la versión final del acuerdo sufrió cambios y, según informaba la semana pasada el New York Times, ya no tenía referencias a los miles de millones de dólares que, según Trump, Ucrania le tiene que devolver a los contribuyentes estadounidenses por las ayudas prestadas. A cambio de ese acuerdo, Trump dijo vagamente que Ucrania quizá podría contar con el suministro de armas. Zelensky fue a Washington a esa reunión a firmar todo eso porque básicamente no tiene nada mejor sobre la mesa, porque lo han dejado entre la espada y la pared, y además él mismo estaba a favor del acuerdo y fue también a demostrar a Rusia que su alianza con Trump no es tan débil como fantasean en el Kremlin. Pero claro, ¿qué pasó, Ina? ¿Qué pasó? Lo vimos todos, un nuevo capítulo de la serie Servidor del Pueblo con elenco especial, como dijiste. Hay un vídeo de esta reunión de casi 50 minutos, también lo mencionó Zugasti, está subido en Twitter, en redes sociales, que es totalmente necesario ver completo para darse cuenta de cómo transcurrió todo. Las teorías acerca de que fue una emboscada de Trump y Vance contra Zelensky se caen por su propio peso. Arrancan hablando tranquilamente y así transcurren unos 40 minutos. Trump insiste en un acuerdo de paz, en la necesidad de acabar la guerra. Luego podemos analizar esa paz trumpista, pero no viene a cuento ahora. Y Zelensky lo aprovecha para, en términos generales, sugerir que así no se va a acabar. Insiste en las garantías de seguridad que en su lógica consisten en el envío de más y más armas, o mejor aún de tropas, o mejor aún en la incorporación de Ucrania a la OTAN y, bueno, la activación del artículo 5 sobre la defensa colectiva. O sea, las garantías de seguridad que pueden desencadenar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y una guerra entre potencias nucleares en las que no puede haber un ganador. Así es, eso es lo que pasa a lo largo de los 40 minutos que preceden a la culminación en la que todo se descontrola y en la que nadie queda bien. Zelensky se metió en un entorno muy difícil, en una posición extremadamente débil y tirando de un estilo de diplomacia, entre comillas, que con esta administración claramente no funciona, la diplomacia del servidor del pueblo de la serie, que le funcionó con Europa, le funcionó con Obama, con Biden, incluso con Putin, pero no con este Trump del segundo mandato. Ucrania depende demasiado de los Estados Unidos como para ir a calzón quitado con esta gente, y si lo que tú quieres conseguir es que te den más dinero y más armas a cambio de unos recursos naturales propios que no está muy claro que tengas, intuyo que no es así como se tiene que actuar. Intuyes bien, yo creo. Hay varios momentos muy llamativos que creo que se convierten en una suerte de trigger para Trump. Vean. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had used our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Trump le dice a Zelensky que sin ayuda de Estados Unidos la guerra se habría acabado en semanas. Y Zelensky le responde, sí, Kiev en 3 días, eso ya se lo oí yo a Putin. Es decir, le está diciendo en la cara al presidente de Estados Unidos, que nos puede gustar más o menos, pero aquí es quien tiene la palanca, que está difundiendo propaganda o desinformación rusa. En un momento dado, cuando J.D. Vance entra en la discusión, Zelensky parece estar maldiciendo directamente en ruso medio bajito, algo que no sorprende porque ya lo vimos utilizando ese lenguaje en distintas entrevistas. Todo ello, insisto, durante una reunión que iba a anticipar la firma de un acuerdo que él estaba dispuesto a firmar y que se suponía, dentro de su propia lógica, que no es la nuestra, que era beneficioso para Ucrania. Bueno, pues se frustró todo y esto, como dije, nos da una idea de lo que pasó en Estambul en 2022, cuando había un acuerdo sobre la mesa para detener la guerra, y también nos da una idea de lo que pasó con los acuerdos de Minsk. Vamos a remitirnos a un episodio específico relacionado con esos acuerdos. Uno de los argumentos al que recurre Zelensky en toda esa pelea verbal en el despacho Oval fue que Putin violó los acuerdos de Minsk. Se lo dice tal cual a Trump para justificar la necesidad de las garantías de seguridad. Vamos a recordar qué pasó con esos acuerdos, ya que los saca a colación él mismo. Y para eso es necesario mencionar que Zelensky ganó las elecciones presidenciales en Ucrania con más del 70% de los votos porque prometió negociar con Rusia para acabar con el conflicto en el Donbass. Más del 70% de los ucranianos y ucranianas de territorios que en aquel momento controlaba Ucrania. Gente que decidió
decidió que era necesario cumplir los acuerdos de Minsk, integrar a Donetsk y Lugansk dentro de Ucrania en calidad de autonomías para acabar con el status quo y con la situación de enfrentamiento bélico que se vivía entonces. En 2019, en París, se tenía que firmar ese acuerdo de federalización de Ucrania en presencia de Putin, Merkel y Macron, el denominado Cuarteto de Normandía. El acuerdo estaba sobre la mesa y ¿qué pasó? Que se negó a firmarlo. Durante la conferencia de prensa, mientras Putin leía puntos de ese acuerdo sobre el estatus especial del Donbass, sobre la fórmula Steinmeier, Zelensky se reía y hacía muecas. Véanlo. Особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях. Exactamente de la misma manera que las hizo el fin de semana pasado en el despacho Oval. Muy bien si de lo que se trata es de hacer una interpretación de un personaje de la serie Servidor del Pueblo, pero muy contraproducente si eres el presidente real de un país que está siendo desangrado en una guerra. Aquellos acuerdos, los acuerdos de Minsk, como sabemos, no los firmó y cuando volvió a Ucrania lo argumentó al unísono con todos los medios ucranianos, de los que el 90%, como sabemos hoy, fueron financiados por la USAID, pues diciendo que los acuerdos de Minsk eran un tumor para Ucrania, que no había que firmarlos nunca, que era una mina debajo del país y que no podían cumplirlos tal y como estaban planteados porque Ucrania tenía que ser un estado unitario y no federativo y la población que se siente rusa pues que se mude a Rusia, igualito que Bezalel Smotrich hablando a los palestinos de Gaza. Entonces, una se pregunta, si a Trump le dice en el despacho Oval el fin de semana pasada que los acuerdos de Minsk los violó Putin, pero está la constancia de aquella reunión en París cuando él mismo se negó a firmarlos, ¿en qué momento miente Zelensky? No hay coherencia ni siquiera en la argumentación. ¿Es una cosa o la otra? ¿O los acuerdos de Minsk los violó Putin o eran malos para Ucrania y por lo tanto no los quería cumplir? Las dos cosas a la vez son difíciles de comprender, ¿no? Este modus operandi al parecer se repitió en Estambul en marzo de 2022 cuando, según numerosos testimonios, había un acuerdo sobre la mesa muchísimo más beneficioso para Kiev, aunque sea porque la guerra llevaba apenas unas semanas con muchísimos menos muertos, y la delegación ucraniana se levantó de la mesa inesperadamente después de la visita de Boris Johnson a Kiev. Hoy cualquier acuerdo sería peor para el país porque Rusia no se muestra muy dispuesta a retirarse de los territorios que ocupó desde entonces, eso por no hablar de toda la destrucción y las muertes por el camino. Entonces, lo que se percibe aquí es un rechazo sistemático a la paz por parte de la élite de un país que está siendo desangrado. Una élite que encuentra palmaditas y es jaleada por los líderes europeos y sigue saliendo en la tele, parafraseando a Lula, pero que francamente está sola frente a sus soldados y frente al bulldozer putinista. Kaja Kallas puede decir lo que sea sobre la necesidad de derrotar a Putin y luego a China, pero dudo que los 7.000 soldados de las Fuerzas Armadas estonias supongan un game changer en el frente de Donbass, incluso si los deciden mandar a las trincheras, que lo dudamos. La élite ucraniana, sin embargo, decide prolongar la agonía de su propio país, pasando de unas condiciones más o menos aceptables y forzando la situación para terminar teniendo cada vez menos margen de maniobra. Lo que tuvieron en 2022 en Estambul no parece que lo vuelvan a tener. Y el acuerdo de minerales, que siguen diciendo que están dispuestos a firmar, puede que ya tenga otro precio para ellos, puede que sume unas nuevas condiciones difíciles de aceptar. Por lo pronto, todos los altos funcionarios de Estados Unidos le exigen a Zelensky una disculpa pública para retomar la negociación. Todos se han pasado hablando estos días de la humillación de Trump y Vance a Zelensky, pero no se equivoquen. La humillación viene de lejos, de la administración Biden y de los falsos amigos de Ucrania que le animaron hace muchos años a convertirse voluntariamente en una rayadora contra Rusia y le animan en cada nuevo escalón de esta espiral de violencia a subir un poquito más las apuestas, incluso cuando ya queda claro que no se puede ganar. El canciller polaco dando discursos y haciendo performance
avances, desde un acorazado japonés que derrotó a la flota rusa en el Báltico en 1905, Kaja Kallas diciendo que Ucrania no está sola y que hay que ir contra China y luego contra Rusia, Keir Starmer diciendo que defenderán a Kiev con botas en el terreno, Pedro Sánchez, Peter Pavel, a todos ellos les une una sola cosa, que los suyos están a miles de kilómetros de Kupiansk y no irán allí, irán los ucranianos, que ya vemos cómo los reclutan y ya sabemos cómo acaban. Y si van, pues tenemos que ver qué hacemos frente a una guerra en el continente europeo de la que Estados Unidos sacará la máxima tajada vendiendo armas a unos y a otros y luego ya sumándose al bando ganador en el último momento para 70 años después decir que X país les asistió en su lucha contra el villano. Gracias, compañera. Por tanto, frente a esta verdadera amenaza existencial que está amenazando Europa en este momento, para nosotras la autonomía estratégica, la verdadera solución a este contexto enormemente complejo, son 3 puntos muy claros. El primero, salir de la OTAN, compañeros y compañeras. Hoy nos acompaña Naya Sanzo, de Geopolíticas. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base, compañera. Un placer, como siempre. Naya, querríamos conocer tu análisis sobre el incidente en el despacho Oval y sobre lo que representa, sobre lo que nos dice ese incidente sobre la realidad de Ucrania, de Europa y de la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, el incidente de la semana pasada en la Casa Blanca, esa humillación pública a la que fue sometido Volodymyr Zelensky, en un trato que normalmente se deja para los oponentes, no para los aliados, es consecuencia del momento actual, de la diferencia de opiniones a la hora de definir conceptos básicos. La paz por medio de la fuerza de la que hablan a ambos lados del Atlántico no tiene la misma definición cuando lo menciona Ursula von der Leyen o cuando lo menciona Donald Trump. Para Estados Unidos actualmente el interés es básicamente económico, conseguir concesiones tanto de Ucrania como de Rusia. La negociación va, digamos, en 2 direcciones: Estados Unidos-Ucrania y Estados Unidos-Rusia. En algún momento esas 2 patas de la negociación deberían unirse para que fueran Rusia y Ucrania quienes negociaran, digamos, los aspectos finales o todo aquello que, sin ser menor, quizás sea lo más importante, no es del interés de Estados Unidos. Por ejemplo, las fronteras. ¿Cuál sería esa frontera de facto que va a quedar una vez se llegue a un acuerdo, a una tregua, a un alto al fuego, sea lo que sea que se decida para después si va a haber una misión de paz o misión disuasoria de los países europeos con apoyo de Estados Unidos? Ese es un poco el objetivo de Macron y Starmer, que habían preparado el terreno para Volodymyr Zelensky, para su llegada el viernes, para poder firmar ese acuerdo de minerales cuyo objetivo también es uno de los orígenes de la disputa del viernes. Para Donald Trump ese era el acuerdo final. Estados Unidos tendría a su disposición un fondo que sería compartido con Ucrania. Todavía había que negociar en qué proporción sería propiedad de cada uno, pero ese era el acuerdo final. El artículo 10 hablaba de que Estados Unidos apoyaba que Ucrania buscara tener garantías de seguridad en un futuro. Para Volodymyr Zelensky este acuerdo era solo el marco inicial en el que quedaba básicamente todo por negociar. No solo ese porcentaje de qué parte de los ingresos correspondía a Estados Unidos y cuál a Ucrania, sino sobre todo la idea de las garantías de seguridad. Ese era el objetivo de Volodymyr Zelensky, conseguir reabrir ese tema e intentar que Estados Unidos aceptara formar parte de ese plan anglo-francés que se está gestando ahora, que básicamente serían alrededor de 30.000 tropas de Francia, el Reino Unido y otros países europeos, con apoyo externo de Estados Unidos en términos de aviación y de inteligencia. Ese era el objetivo de Volodymyr Zelensky y esa es la causa de que la reunión descarrilara de la forma que lo hizo. Hace mucho tiempo que esta guerra no va de territorios y casi tampoco de recursos, esos recursos que Ucrania
ofrece a Estados Unidos, algunos son reales, otros no están explotados y ni siquiera están probados. Pasa lo mismo con las tierras raras que Putin ofrece a Estados Unidos, no están explotadas, no están probadas, no sabemos siquiera si existen. Esta guerra a día de hoy, y quizá lo ha sido así siempre, va de las garantías de seguridad. En el caso de Rusia, su objetivo es evitar que la OTAN se expanda hacia su frontera en Ucrania. Para Ucrania, el interés es tener una presencia militar occidental, a poder ser la OTAN, pero eso ya lo hemos visto que Estados Unidos ha dicho abiertamente que no es posible. Por lo tanto, ese es el intento de Zelensky, aunque sea a costa de las riquezas naturales del país, aunque sea a costa de territorios, eso es lo que Zelensky está intentando conseguir. Las garantías de seguridad que Estados Unidos a día de hoy no está dispuesta a ofrecer y que tampoco lo estuvo en 2022 con Joe Biden. Ese es uno de los orígenes del fracaso de las negociaciones de Estambul. Cuando Rusia y Ucrania negociaban directamente, como se debe negociar en una guerra, con las dos partes que están luchando en el frente en una mesa de negociación, Rusia ofrecía unas garantías de seguridad y Rusia y Ucrania exigían que Estados Unidos, el Reino Unido, Turquía y otros países occidentales ofrecieran también garantías de seguridad a Ucrania. En aquel momento, tanto Londres como Washington se encargaron de filtrar a la prensa que no iba a haber esas garantías de seguridad. 3 años después estamos en el mismo lugar, con una destrucción masiva en grandes zonas de Ucrania, especialmente en el Donbass, con cientos de miles de muertos, millones de desplazados, tanto en la Unión Europea como en Rusia, como internamente. Y la lucha sigue siendo la misma, conseguir que Estados Unidos apoye las garantías de seguridad europeas. Lo que nos está diciendo aquí es que Ucrania no tiene ningún tipo de autonomía, necesita a Estados Unidos para continuar la guerra. Rusia, por su parte, tiene la capacidad de suministrar las armas que necesita su ejército, por lo tanto tiene esa capacidad de decisión que no tienen a día de hoy ni Ucrania ni la Unión Europea, que a pesar de todos estos lemas que estamos escuchando estos días, sigue diciendo que necesita a Estados Unidos. Todas esas proclamas a Zelensky para que repare la relación con Estados Unidos muestran que Europa no tiene ningún tipo de autonomía estratégica y que incluso ese plan anglo-francés, que básicamente lo que viene a decir es que Europa correría con los gastos de las garantías de seguridad y de esa misión de disuasión, también necesita a Estados Unidos. La autonomía europea a día de hoy es una quimera y eso es lo que ha provocado todo este choque de trenes por estas diferencias de opinión sobre qué quieren decir las garantías de seguridad y que finalmente han explotado en la cara de la parte que es más débil. Volodymyr Zelensky solo, acorralado por Donald Trump y J.D. Vance de una forma que no se puede calificar de profesional en la Casa Blanca. Esa debilidad, esa falta de autonomía y esa falta de capacidad de suministrar las armas, la financiación y la inteligencia para mantener la guerra, para mantener esa idea de paz por medio de la fuerza, es lo que ha causado este desastre, esta humillación pública a la que fue sometida un aliado y no un oponente en el despacho Oval el pasado viernes. Naya Sanzo, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Hasta pronto. Muchas gracias. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv y también aquí en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Rodolfo Biaggi, Humillación. Hasta mañana.